pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy con nosotros para hablar de este tema tan importante. Nos gustaría, si pudiera ser, que más que un webinar de nosotros hacia vosotros, que fuera una interacción, ¿no? Que pudierais darnos vuestra opinión, participar todo lo que queráis, porque bueno, nosotros sabemos lo que sabemos desde nuestro lado, pero seguro que vosotros también estáis en el mercado y que estáis oyendo cosas de compañeros que os han pasado a vosotros y que podamos entre todos, ¿no? Enriquecernos, ¿vale? Entonces, bueno, pues el tema de hoy es esto que está pasando, ¿no? La consolidación del sector y bueno, cómo eso nos está afectando a la profesión veterinaria en particular, ¿vale? Entonces, bueno, por presentarnos mi compañero Javier León, es el director financiero y de compliance legal de la compañía, ¿vale? También es veterinario, propietario de clínica durante 17 años. Ha pertenecido a dos grandes grupos de clínicas, fundador de Clínica Animal y casi desde los principios en MiVet. También tiene un MBA que, bueno, pues que le hace ser apto para todo lo que estamos haciendo, ¿no? Desde Ayudavets. Y yo pues también soy veterinaria, soy la directora general y comercial sobre todo de la empresa y tengo muchas experiencia en dos grupos como directora de adquisiciones, ¿vale? Y luego pues desde hace 1 año y medio pues llevamos trabajando en Ayudavets, ayudando a los empresarios que queréis vender a vender y los que son partidarios de la consolidación, pues a esta nueva manera de adaptarse al sector, a esta nueva manera de competir, ¿no? Que se está generando, ¿vale? Bueno, la charla la daremos los dos, o sea que Javi siempre libre en el momento que quieras de... Lo que sí os pediría, por favor, es que cerrarais vuestros micrófonos y solamente lo sabráis cuando vayáis a intervenir, porque si no se oye mucho ruido. Yo lo puedo silenciar. Sí. Vale. Vale, guay. Bueno, pues la consolidación en España comienza en el 2017, es decir, hace nada, ¿vale? Entonces, llevamos básicamente 5 años de consolidación, con lo cual ha sido muchísimo más rápido de lo que ocurrió en otros países, ¿vale? Yo tuve la suerte de vivir en Inglaterra en el año 2000, que es allí cuando empieza la consolidación, porque la ley cambia en el 99 y hasta el 99 había que ser veterinario para tener una clínica veterinaria, igual que en España hay que ser farmacéutico para tener una farmacia. Y entonces cuando eso deja de ocurrir, pues entran todos los grupos de inversión en el año 2000, ¿no? Entonces llevan pues 17 años de ventaja respecto a nosotros. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues que en España, como ellos ya tenían experiencia, pues ha sido muchísimo más rápido. Actualmente hay unos 9 grupos, ¿vale? Algunos se han generado directamente en España, como Unavets, MiVet, Kitikan, que ahora es parte de Medivet. Y luego, pues también otros grupos grandes, tanto del norte de Europa como de Inglaterra, pues han venido aquí, como pueden ser Anicura, IBC Evidencia, Medivet y VetPartners, ¿vale? Entonces, la consolidación ha ocurrido súper rápido. ¿Y qué ha pasado? Que primero han cogido los más grandes, ¿no? Entonces, aunque el número está en torno al 8%, como mucho, ¿vale? Algunos estudios dicen en torno al 5%, pero como han cogido los hospitales más grandes primero, ¿vale? O sea, la consolidación no está ocurriendo en todos los centros, o sea, la consolidación ocurre solo en el 10% de los centros más grandes, ¿vale? O sea, la mayoría de los grupos, salvo 2 o 3, miran solo a clínicas que facturen más de 400.000 euros sin IVA, ¿vale? Con lo cual que tengan 4 veterinarios o más. O sea que es un proceso que por ahora solo está afectando a las clínicas más grandes, que es según Pera Mercader, que ya sabéis que hace un escalado de las clínicas en pequeñas, medianas y grandes. Las grandes son las de más de 400.000, ¿vale? Son a las que han ido los grupos. Con lo cual, aunque han cogido poco número, pues han cogido mucha facturación, ¿vale? En torno al 25%. Eso se lo podéis preguntar a cualquier laboratorio de qué porcentaje de sus ventas está actualmente en grandes cuentas y os lo dirán, ¿vale?
Entonces, bueno, ¿hasta dónde va a llegar esta consolidación? Esta pregunta no se la hacéis muchísimo, pero no lo sabemos. O sea, en países como Estados Unidos se paró al 50% y en cambio en Inglaterra pues ha continuado hasta el 80%. O sea, que eso depende un poco de cada país. La tendencia en Europa quizás sea mayor que en Estados Unidos. Entonces, la tendencia en Europa es que, y en España, pues que pasaremos el 50%. Ahora, llegaremos al 80%, pues ya eso no lo sabemos todavía. Y luego también es diferente porque en Inglaterra hay a lo mejor 3.000 clínicas para 60 millones de personas, con lo cual la clínica media factura mucho, mientras que en España hay mucha clínica de 1 o 2 veterinarios, de hecho el tamaño medio son 2 veterinarios con poco, con lo cual es diferente y para ellos también esa dificultad de comprar muchas clínicas pequeñitas pues es difícil, con lo cual es un mercado distinto desde luego al del norte de Europa y al de Inglaterra sobre todo, ¿no? Y la realidad es que ya los grupos pues, se han empezado a comprar entre ellos, han empezado a comprarse entre ellos para crecer de esta forma muchísimo más rápido. Por ejemplo, Medivet ha venido y ha comprado a Kitikan, Vetsun fue comprado por Anicura y VetPartner ha comprado a Better Salud. Esta es la situación ahora mismo, ya los grupos empiezan a cada vez crecer más comprando a otros grupos. Y este es el timing un poco de la entrada. Si quieres, tú. Sí, bueno, y también por completar un poco que la consolidación, ya sabéis que no solo está ocurriendo en el sector de las clínicas veterinarias, ya ocurrió anteriormente hace 8 o 10 años en las tiendas con Pivoco, con Animal, etcétera, etcétera, y últimamente está también ocurriendo con los distribuidores, ¿vale? Ya sabéis, pues distribuidores como Nuzoa, que son pues la fusión de 12, 14 creo que son ya distribuidores españoles bastante potentes, Neftis, que es un grupo francés también con un fondo de capital bastante potente, pues también ha comprado, creo que son ya 8 distribuidores a lo largo de todo el territorio nacional, más lo que tiene en Francia, o sea que la consolidación no solo está ocurriendo en las clínicas veterinarias, sino que está ocurriendo un poco en todos los niveles de la cadena. Anteriormente, pasó en el dental y bueno, y en las macroclínicas de los grupos aseguradores, que también engloban todo, una clínica integral con una multifunción. Y bueno. Sí, en otros sectores, por supuesto, sí. Pero además que en nuestro sector, en todos los canales, ¿no? Entonces, bueno, pues en un principio comienzan Anicura y Vetsum y Vetlan en el 2017, ¿vale? Que es cuando empezamos nosotros. Anicura, como sabéis, es uno de los grupos más grandes de Europa y pertenece a día de hoy al Grupo Mars, aunque también fue fundada pues, por veterinarios que lo cogieron capital de un fondo de inversión, ¿vale? Y luego al final se han acabado al Grupo Mars, que últimamente solo invierte en temas de mascotas. El grupo Vetsum, que empezó como Collins y luego fue vendido a Vetsum, bueno, ya sabéis que luego ha sido el grupo Pivoco y luego también ha acabado en manos de Anicura. Y Vetlan, pues que últimamente ha un poco replegado velas y se ha quedado más centrado en la zona de Cataluña, ¿vale? Y sabéis que también se apoya mucho en el tema de los seguros suyos, que son los seguros de ASO, ¿no? En el 2018 también entró Mivet y en el 19 pues una vez Kitikan y Better Salud, ¿vale? Y así sucesivamente. El gran boom de los precios y de la consolidación ocurrió en el verano del 2021, ¿vale? Justo después de la pandemia, también porque, como sabéis, gracias a Dios, nuestro sector salió muy bien parado con la pandemia en el sentido pues, que no sufrimos a nivel económico, sino que todo lo contrario, casi todos crecimos muchísimo más de lo normal. Y entonces, bueno, pues ya fue el empujón que necesitaban los demás grupos para entrar, ¿no? Entonces entró el grupo IBC Evidencia en España. De junio a junio ha hecho muchísimas adquisiciones, entró Medivet comprando una gran parte de Kitikan y luego pues más adelante ha entrado grupos muy potentes a nivel europeo, aunque muy nuevos como VetPartners, que también ha hecho una adquisición súper rápida desde que entró pues nada, lleva 1 año y 4 meses y ya tiene pues más de 70 clínicas en España, más de 50 en Portugal, una pasada, ¿no? Entonces, bueno, pues todos estos grupos la verdad es que están creciendo a gran velocidad. Y bueno, pues todos estamos un poco expectantes, ¿no? De a ver esto cómo sigue su proceso. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿por qué empieza la consolidación? Yo creo que, bueno, pues el capital riesgo es capital inteligente. La gente de capital riesgo sabe que van a pasar las cosas antes de que nosotros lo sepamos, ¿vale? Entonces ven un sector con muchísimo potencial, con muchísimo crecimiento,
¿vale? Y entonces ofrecen, pues eso, a la gente, pues poder invertir, poder crecer, poder formarse, ¿vale? Y entonces entra el capital riesgo, ¿vale? Que ven que también, pues, que los veterinarios somos veterinarios y que no nos gusta la gestión si no hubiéramos estudiado empresariales, ¿no? Con lo cual, pues ven esa posibilidad en mejorar la gestión. Ven también el tema de las sinergias entre los centros, ¿vale? Sobre todo para mejorar la eficiencia y reducir los costes. Y a ver, necesito mirar aquí porque si no, disculpar, pues si le das aquí creo que se pliega. Bueno. Vale. Vale, y bueno, pues lo que hemos comentado antes, que también es un gran sector en crecimiento, con lo cual, bueno, pues es verdad que somos un sector además muy resiliente, que nos ha pasado de todo, incrementos de IVA, bueno, pandemias, no sé, o sea, de todo, absolutamente todo, y en ningún momento hemos dejado de crecer en los últimos 20 años, con lo cual, pues... No También hay una cosa interesante y es que es un mercado relativamente joven. Es un mercado muy joven, no es un mercado tan consolidado ya como venía siendo en Estados Unidos o en el norte de Europa o en Inglaterra. Entonces, al ser este mercado tan joven y tener la rentabilidad tan grande que puede llegar a tener una clínica veterinaria, es lo que ha llamado la atención a todos los grupos de inversores que han decidido invertir aquí. Les ha hecho, aparte de saber, como dice Elisa, por encima, o sea, por delante de lo que va a pasar, que es cierto, también han visto una rentabilidad pues, muy buena y la posibilidad de hacer dinero aquí. Así que yo creo que todo esto ha sido lo determinante para que sea así. mejor dándole aquí podemos... Y obviarlo, sí. Ponlo aquí para que salgamos nosotros. Perdonar, ¿eh? Vale, bueno, pues sí, dale, porque creo que es la última persona que habla. Sí. Bueno, en la siguiente. Ah, sí. No. Vale, bueno, pues no funciona, así que por lo que Vale, pues ¿qué buscan los grupos? Como os decía, efectivamente, pues los grupos no se están fijando en todas las clínicas veterinarias, se están fijando sobre todo en las grandes, ¿no? Sobre todo en las de más de 400.000 euros de facturaciones. Esto es mínimo 4 veterinarios, lo normal, ¿vale? Aunque hay excepciones. Y luego por debajo de esto solo hay 2 grupos comprando. Y luego en cuanto a cuánto se paga, que es lo que siempre nos preguntáis, pues varía un montón. O sea, siempre si hablamos de una rentabilidad media de en torno al 10-15% de EBITDA, que ya creo que todos sabemos lo que es el EBITDA, que es el tema de los beneficios, pues si es una clínica en torno a 250.000 euros, que ya estaría por encima de la media española, se está pagando pues, a 0,7 veces la facturación. En cambio, ya si puedes entrar en esos 400.000 euros de barrera que tienen la mayoría de los grupos, sobre todo los grandes, pues ya se puede llegar a pagar 1,2 veces la facturación o incluso más. 600.000, 1,5 veces, 800.000 ya 2 veces, ¿vale? Y a partir de 1 millón ya se puede llegar a las 2,5 veces y así facturáis más de 1 millón, pues hay gente que se ha conseguido vender por 3, 4, 5 veces, ¿vale? Esto es gente que tiene o grandes hospitales o grupitos de clínicas. Y luego, bueno, por el término, los salarios también, que se oye por ahí que se pagan salarios excelentes, pues sí y no, dependiendo del tamaño de las clínicas, ¿no? En clínicas en torno a los 250.000 euros se están pagando salarios de 30.000 euros, lo cual es un salario decente para un veterinario senior, pero bueno, que tampoco es aquí una pasada, ¿no? Y luego, pues ya cuando estás en los 350 ya se pagan los 40.000, en los 600.000 ya sí se llega a los 50.000 y bueno, pues sí se puede llegar hasta los 100.000 euros, pero ya cuando vendes centros de grandes facturaciones, ¿no? Un poco para que sepamos de lo que hablamos, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué consecuencias creemos que esto tiene en la rentabilidad de los centros? ¿O por qué lo hacen los grupos? ¿No? Pues por eso, por conseguir economías de escala, ¿vale? Es decir, comprar más barato porque compran para mucha gente, ¿vale? Y así conseguir rentabilidad. La competencia es diferente, ¿vale? Porque si se reduce la cantidad de centros, pues lógicamente, y algunos son muy grandes, pues ya no somos todos colegas y la manera de competir es más compleja.
Y bueno, creemos que con la con la consolidación está habiendo un aumento de los precios, ¿vale? Porque ellos lo que buscan es la mejora de la rentabilidad y porque, bueno, pues también gracias a ellos pues la gente está dispuesta a gastarse más en sus mascotas y nos estamos haciendo más valer los veterinarios, ¿vale? Y luego en teoría también pues se optimizan la gestión, ¿vale? Esto, bueno, pues con el tiempo se verá, ¿no? Por ahora están todavía, como decías tú, Javi, ¿no? Más en fase de... Están en fase de adquisición ahora mismo, en fase de están preocupados por crecer y luego después están más preocupados por ser rentables. De todas formas, ese aumento de precio que decíamos antes, yo quiero hacer un poco de hincapié en él porque creo que o sea, una de las cosas buenas que tiene esta consolidación que hay ahora mismo, que estamos viviendo ahora mismo, es una profesionalización del sector muy potente y es hacernos valer los veterinarios lo que realmente valemos, es decir, ese veterinario con letras mayúsculas que sí en toda Europa y sí en Estados Unidos está considerado, pero que aquí se empieza a considerar, pero que desgraciadamente los que somos mayores como yo hemos vivido otra época. Y entonces, bueno, no ha sido así siempre. Realmente es fantástico ver cómo la cosa va mejorando y cómo cada vez somos más profesionales, cada vez tenemos más medios y cada vez hacemos las cosas mucho mejor. Y yo creo que esto se debe en parte a todo el impulso que nos están dando esta situación. Todo tiene sus cosas buenas y sus cosas Claro. malas, ¿eh? Y esperamos que nos digáis también vuestra opinión, o sea que bueno. Por ahora, en cuanto a optimización de la gestión, vemos, ¿no? Porque las primeras fases son difíciles, ¿no? Cuando se adquiere un centro que está habituado a hacer las cosas de una manera, siempre pues es complejo, ¿no? El cambiar las formas de funcionar y todo esto. Pero bueno, lo iremos viendo a lo largo de la presentación, os vais diciendo, ¿vale? Vale, entonces ponemos qué consecuencias creemos que hay buenas y consecuencias malas, ¿vale? Para los veterinarios y para el sector veterinario en general, ¿vale? Entonces, creemos que hay mayor demanda de veterinarios, ¿vale? Según los grupos van creciendo y el sector va creciendo, pues hay mayor demanda y además menos gente se dedica al tema clínico, con lo cual, bueno, lo estaréis sufriendo todos, ¿no? Que es casi imposible conseguir veterinario y bueno, pues eso hará que los salarios sean más altos también. Yo creo que también lo que decía Javi, ¿no? De la profesionalización del sector, el que se nos valore más, el que se suban los precios al cliente final, bueno, pues eso al final también hará que los salarios aumenten. También hemos sido muy ayudados por el tema del convenio, gracias a todos los que lo habéis preparado. Y luego, bueno, pues creo que también hay oportunidades de carrera, ¿no? Creo que gracias a los grupos, pues tenemos oportunidades de desarrollo, sobre todo a los propietarios, ¿no? El quitarse ese peso de la gestión les permite enfocarse de nuevo en la parte veterinaria, poder desarrollarse y tener dinero también para formarse y tener tiempo, ¿no? Antes no les da, vamos, yo siempre os digo que sois súper hombres y súper mujeres porque es que es imposible que os diera tiempo a pasar consulta, a hacer las cirugías, a formaros, a formar a los equipos, a atender a la gente, bueno, es imposible, ¿no? Y luego, sobre todo, también hay posibilidades de convertirse en gerentes, ¿no? De clínicas. Vemos mucha gente que ha tenido su clínica, que ahora está en grupos de clínicas, ¿no? Pues con una posición de gerentes o en roles de liderazgo corporativo, es decir, que buscan una posición dentro de los grupos, ¿no? Todos tienen ya gente en la central de equipos de 30 o 40 personas, de los cuales, gracias a Dios, muchas veces muchos son veterinarios. Hay gente que no, tipo los financieros y los de marketing, pero bueno, esa oportunidad a lo mejor yo creo que sí existe, ¿no? Sí, y una cosa muy importante en esta oportunidad de carrera que decía Elisa, es también, aunque ponga el título de consecuencias buenas para los veterinarios, yo quiero decir consecuencias buenas para los ATVs. El ATV está adquiriendo un papel fundamental en esta consolidación. El ATV ha empezado a hacer ahora mismo de una persona que ayudaba y que tenía unos conocimientos más o menos, a ser una persona fundamental dentro de la clínica, como en el modelo inglés. Donde el ATV es fundamental para el desarrollo diario de la clínica. El ATV sabe muchísimo, coge una vía, saca sangre, mete la máquina para hacer la analítica, se encarga del cliente, de esa relación directa con el cliente. Y eso es fantástico porque agiliza
el trabajo muchísimo. Así no hacemos unas consultas interminables de 40 y tantos minutos bueno, que todos sabéis que se hacen a veces y que yo he hecho y que se hacen, ¿no? Y lo agiliza, con lo cual rentabiliza el trabajo y además da una oportunidad a una parte fundamental dentro de la clínica de animales pequeños como es el ATV, y yo creo que es importante. Por no hablar de la figura del Practice Manager, que suele ser muchas veces ese ATV. Ese ATV que además de saber hacer todo esto, gestiona turnos, gestiona vacaciones, compras, lleva la agenda, y eso es muy importante. Es un nuevo papel que se ha desarrollado gracias a esta irrupción de los grupos en el mercado veterinario español. Que es un poco descargar esa parte de gestión que no nos gusta a los veterinarios en una figura, pues un poco más de confianza a tu auxiliar de toda la vida, ¿no? Que pueda ayudar a esa gestión, ¿no? Aunque sea dirigido, ¿no? Desde la central, en el caso de los grupos, ¿no? Pero bueno, muy bien puntualizado, me gusta mucho lo de las auxiliares, porque es verdad que es una figura fundamental. Y en teoría, no me vayas para adelante, en teoría dan mayor estabilidad laboral, y esto ya lo veremos, porque bueno, hay gente que opina que es más o hay gente que opina que es menos. Lo que es verdad es que las empresas, lógicamente, tienen mayor continuidad en el tiempo, mayor capital, y por lo tanto, en teoría, podrían dar mayor estabilidad laboral, ¿vale? Lo que pasa es que bueno, algunos veterinarios se sienten incómodos, como veremos en la siguiente slides, ¿vale? Y luego está claro que oportunidades de crecimiento, ¿vale? Tanto a nivel formativo como por tener capital para invertir en equipamiento, formación, en buenas prácticas, en todo eso, pues lógicamente el tener capital y que haya una inyección de capital en el sector. El músculo financiero es importantísimo para sostener la situación. Sí. Entonces ahora pasamos a lo que nosotros hemos considerado malas, pero que bueno, que esperamos que nos digáis, ¿vale? O sea, lógicamente cuando una clínica se incorpora a un grupo pasa a tener menos autonomía, ¿vale? En todos los grupos menos autonomía en la parte de gestión, ¿vale? Porque en todos los grupos se establecen políticas, procedimientos, que bueno, pues lo que hay que acatar unas normas, casi todos se estandarizan el software de gestión, casi todos te dicen cómo hay que hacer pues, el cierre de caja, casi todos implantan sus propios planes de salud, ¿vale? Con lo cual, pues ahí pues ya la autonomía queda un poco restringida, ¿no? Luego, por otro lado, algunos de los grupos también imponen, digamos, lo que sería la práctica clínica, que es verdad que los grupos que lo hacen tienen absoluta excelencia en este tema, pero también es cierto que se limita la libertad, ¿no? Entonces, bueno, pues estas serían un poco cosas negativas. Pero un momento, yo quiero decir que sí, que vale, puede ser negativo. Efectivamente, en mi caso sería una consecuencia mala, pero hay personas que les gusta trabajar así. Totalmente. Hay personas que quieren que les implanten los protocolos y trabajar así. De esa forma quizá sea más ordenado. Entonces, que es malo para muchos, ¿no? Pero para otros debe ser bueno, con lo cual tampoco la ponemos de mala, pero... Sí, ahí es lo que hablamos siempre, que es importante conocerse a uno mismo y saber si a ti te gustaría que te dijeran exactamente los protocolos clínicos cuando llega un caso a tu clínica o si no. Entonces, bueno, pues con los veterinarios que venimos de Inglaterra sí que estamos a lo mejor más acostumbrados a esto porque allí es normal, pero en cambio una persona que lleva haciendo lo que quiere 25, 30 años o 35, pues suele costar un poco más. Pero bueno, sí, es verdad que depende de cada uno. ¿Vale? Luego, ¿qué es lo que casi siempre también pasa? O pasará, porque como decimos ahora los grupos están en fase de adquisición, pero se meterán en fase de gestión, ¿vale? Es que habrá mayor presión para reducir costes, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto puede influir en pues lo que decía Javier, a lo mejor de pues, mejorar la agenda, comprar a unos proveedores determinados, mejorar en general la eficiencia, con lo cual esto puede, digamos, influir negativamente en el bienestar, ¿no? De los trabajadores. Son palabras tanto satisfacción laboral como bienestar laboral, ¿no? Que antes no se utilizaban o que no se tenían en cuenta, pero que hoy en día con la juventud y con digamos, los nuevos modelos de empleabilidad, pues hay que tener en cuenta pues esto, que es muy importante para mantener los equipos, pues que la gente esté contenta, ¿no? Dentro de los equipos, ¿vale? Sí, no, si quieres sigo yo. La posibilidad de perder empleados clave, es decir, cuando un empleado tiene mucho peso dentro de la estructura del negocio,
a lo mejor pues esa figura de practice manager, al querer protocolizarlo, darle nombre, darle una job description y darle todas bueno, pues cosas que puedan ser buenas, pero que a las cuales ellos no están acostumbrados, puede llegar a haber pues un momento de desencuentro. Y esto puede provocar que esa persona pues, decida irse, porque generalmente suele ser muy buena y pues, no va a tener ningún problema en encontrar otro trabajo. Esto que puede repercutir de forma muy negativa en la calidad de atención al cliente y en la situación de la estabilidad de la clínica laboral, estabilidad laboral. Esto puede no pasar. solo el practice, los veterinarios, bueno, también, los auxiliares, sí. o sea, está claro que bueno, pues si se genera esta insatisfacción o este menor bienestar del trabajador, pues la gente se puede ir, ¿no? Y dos equipos que podían ser muy estables desde hace tiempo, tras una adquisición puede que pues haya fuga de talento, ¿no? Sí. Y luego, pues el cambio de cultura empresarial, es decir, de ser pues, una clínica veterinaria al uso como la hemos conocido o como la íbamos conociendo, pasa a ser una empresa. Y esto pues, puede afectar de forma bastante fuerte a la relación entre el cliente y el equipo de trabajo. Es decir, el equipo de trabajo no puede relacionarse con el cliente como antes, que llegaba pues, la señora o el señor a contar su media vida allí y en realidad lo que era... No cobrábamos todo, no cobrábamos lo que nos da la gana. Y no pasaba nada. Pues oye, pues ya hay que cobrarlo todo. Eso se acaba. Tratar a todos los clientes igual, los descuentos a los empleados se estandarizan, o sea que, bueno, pues hay un cambio cultural importante que se suele hacer gradual porque se tiene que hacer así, ¿no? No se puede tal, pero bueno, aún así existe y hay que saber que se pasa por ello, ¿no? Pues bueno, pues os hemos puesto cosas buenas y malas, ¿no? Entonces, también os estamos poniendo pues qué consecuencias creemos que hay para los expropietarios, ¿no? Porque los vendedores de la clínica que han sido propietarios pues son, digamos, han sido empresarios y también veterinarios, ¿no? Entonces, ¿por qué están vendiendo y qué consecuencias tiene para ellos, ¿no? Pues están vendiendo porque hay un precio de mercado brutal, ¿no? Al haber esta consolidación y al meterse tantísimos grupos a la vez, pues hay una especie de burbuja en los precios y entonces, claro, pues hay unas valoraciones de tu negocio altísimas que casi pues es imposible que digan que no, con lo cual, pues vale, sí, se llevan un buen dinero al bolsillo, ¿vale? Pero también tenemos que ser conscientes de que lógicamente, si tú vendes tu negocio vas a tener menos control. O sea, antes tú decidías absolutamente todo y ahora pues lo que decíamos, ¿no? Te van a decir a qué distribuidor hay que comprar, cómo tienes que hacer los protocolos de gestión y hay que estar dispuesto bueno, pues a que ya no es tu negocio y que necesitas adaptarte a la nueva situación de empleado. Exacto. De empleado. Nunca mejor dicho. Te ha pasado de jefe a empleado. Eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. A lo mejor duermes mejor, ¿eh? Sí, puedes dormir mucho mejor. Muchísimo mejor, eso seguro. Pero... duermes mejor porque no tienes mochila. Sobre todo duermes mejor si has acertado, ¿no? Porque nosotros, más que pensar si vender es bueno o malo, creemos que para que sea bueno o malo tienes que haber encajado con el grupo adecuado, ¿vale? Los 9 grupos son distintos, cada uno de nosotros somos distintos. Y no es que un grupo sea bueno o malo, es que sea bueno o malo para ti. Entonces tienes que haber acertado en esa decisión, ¿no? Entonces, si has acertado, seguro que duermes más tranquilo y luego, pues lógicamente, pues todo el tema de las responsabilidades te las quitas, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, pues también ese menor control te puede hacer dormir un poco peor. Y luego, bueno, pues también, oye, si tú, una de las razones principales por las que está vendiendo la gente joven es por esas oportunidades de crecimiento y expansión que si no habría que acometer inversiones enormes y que un grupo financiero, un fondo de inversión, un grupo de clínicas, te puede dar ese capital necesario para pues, comprar el local de al lado, poner un tag, crecer, comprar 8 clínicas alrededor que te remitan lo que tú quieras, ¿no? Cualquiera que sea tu proyecto. Entonces, bueno, pues esa también suele ser una razón que muchas veces no se entiende. Oye, estos chicos han vendido en 30 años. Oye, pues seguramente estas oportunidades de crecimiento y de expansión pues les hayan llamado mucho. Vale. Y ahora para los independientes, aquí está la pregunta, bueno, yo no quiero vender, ¿ahora qué pasa? ¿Qué hacemos? O no me quieren comprar, porque como hemos hablado que solo compran el 10% de los grandes, el 90% que ni siquiera nos miran, ¿qué hacemos?
Entonces, pues ahora cambia la forma de competir. Ahora la guerra es un poco más sucia, un poco más dura, más sucia, no, más dura. ¿Por qué? Porque ellos tienen un músculo financiero que un veterinario independiente no tiene. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues tendremos que competir de forma igual a ellos y tenemos que competir pues analizando nosotros nuestra situación. Entonces, el primer punto, decir, bueno, ya no es entre colegas, ya estás compitiendo con un fondo de inversión. Un fondo de inversión no es un veterinario, un fondo de inversión es otra cosa muy diferente. Es un capital riesgo, como decía antes Elisa, que por algún extraño motivo sabe las cosas antes de que pasen y van a ganar dinero sí o sí. La siguiente situación es tener cintura y adaptarse a la situación. Es decir, vamos a adaptarnos y vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Y saber, como cosa buena, que tenemos de 1 a 2 años para poder adaptarnos y para poder tomar las medidas adecuadas. ¿Por qué? Porque los grupos de momento aún siguen obsesionados con crecer y comprar. Por tanto, este margen de 1 a 2 años pues es fundamental que nosotros nos pongamos las pilas y que sepamos fortalecernos y tomar las medidas adecuadas. Hacernos los reyes, aunque sea localmente, aunque sea localmente, claro, evidentemente. Aunque sea en nuestro ámbito local. Si nos hacemos las murallas altas, no. Claro. Y bueno, pues cómo adaptarnos. Pues bueno, lo primero con ayuda especializada. Puede ser desde grupo de cuentas, o sea, perdón, desde grupo de compras hasta grupo de gestión especializada que existen. Otra opción es formarse uno mismo en gestión, es decir, dedicar un tiempo pues, a saber gestionar el negocio, que también se puede hacer. Hay asociaciones de veterinarios independientes, no solamente asociaciones de grupo de compras o las ya establecidas, sino asociaciones que nacen al auspicio un poco de los colegios veterinarios y que están pues, en casi todas las provincias. Las antiguas federaciones, que no sé si había alguno que la conocerá todavía, pero todavía antiguamente había esa. La de Córdoba existe todavía. CEBE también. CEBE, bueno, CEBE es una asociación, CEBE deberíamos estar todos afiliados. CEBE es un sindicato y deberíamos estar todos, es lo único que hay, y es lo que nos ha dado no olvidar nunca que si tenemos un ¿cómo se llama? Un acuerdo de trabajo, no, un convenio, perdona. Si tenemos un convenio, es gracias a CEBE y a todos los que han trabajado en ello. Y deberíamos, pienso que todos estar asociados a CEBE independientemente de lo que hagamos. Es una opinión personal. Es una opinión personal, por supuesto, personal, claro. Ser consciente con la situación de tu clínica, es decir, saber en qué punto estás, saber cuál es la salud de tu clínica, de manera pues, que tú puedas analizar tus KPIs, tú puedas analizar tus indicadores, saber cuáles son tus beneficios reales, saber cuáles son tus gastos reales y con eso tomar las medidas adecuadas para que tu clínica, pues bueno, pues si estás comprando más de la cuenta, pues no lo hagas, si tienes más personal de la cuenta, pues pongas remedio a ello. O si incluso estás pagando más teléfono, pues a lo mejor Orange es más barato que Vodafone, yo qué sé. Mirar todo hasta el último detalle. Mejorar el marketing. Es mucho dinero, ¿eh? El otro día estuve en una clínica en Barcelona, perdona que interrumpa esto, pero solo revisando, pues eso, contratos de prevención de riesgos, del tema de rayos X, de telefonía, seguros y tal, conseguimos un ahorro de casi 20.000 euros al año. Que oye, para pagar otro veterinario, o sea que... Y que eso que es un rollo. O para llevártelo tú. Claro, eso es un rollo. Eso hay empresas especializadas que se dedican a hacer. Luego otro punto es mejorar el marketing. No cabe duda que estamos en el siglo XXI y que el marketing pues, tiene una importancia brutal. Y esto pues está más que demostrado. Así que el hacer marketing de la clínica es algo necesario, más que fundamental, es necesario, hay que hacerlo. Es una forma de crecer quizás de las más importantes. Sí, sobre todo, por favor, Google My Business, mirar que tengáis muchas reviews en Google My Business, que tenéis buena puntuación, es lo primero que sale cuando la gente busca. Tener una bonita web, ¿vale? Que la gente es vuestro escaparate. Hoy en día se fijan más en vuestra web que en cómo está el escaparate, que también hay que tenerlo, ¿eh? Pero sobre todo la web, ¿vale? Bueno, ya hablaremos. Digitalización en general. Ahí si necesitáis, o sea, hay profesionales excelentes, no vamos a hacer publicidad de nadie, pero yo que sé, Mariona Escala, hay muchísima gente de marketing digital. De marketing digital que están ahí para echarnos una mano y que sale rentable y que además se puede medir todo, con lo cual si no es rentable lo cortas al mes siguiente y ya está, con lo cual es lo bueno del marketing digital, que puedes medir. Sí, y luego pues ver la clínica desde el punto de vista de un cliente, como si tú fueras el cliente, es decir,
y estudiarlo todo desde el principio. Es decir, tú entras y ver qué experiencia tiene tu cliente cuando va a la clínica, eso es importantísimo. Ver la experiencia que tiene y ver de qué manera tú puedes mejorar esa experiencia. Y te digo cosas tan sencillas como el olor, como el ruido que hay en la clínica, como la atención al cliente. Que te cojan el teléfono, por favor, cojan todo. los teléfonos, que nos están gastando el dinero en Google AdWords y luego no los cogemos, ¿vale? O sea, bueno, muchas cosas. Y si no, pues se lo decís a un compañero que os haga o a un amigo, a un primo, lo que sea, el típico mystery shopper de, pues eso, el comprador oculto, ¿no? Que os diga, oye, ¿qué habéis sentido? ¿Cómo os han tratado? ¿No? Que podemos mejorar. ¿Qué se puede mejorar? Que muchas veces no somos conscientes nosotros mismos. Y luego, una vez que tengáis esta estrategia, tengáis claro ese diagnóstico, pues poner un tratamiento y hacerlo todo a la vez. Es decir, que todo el equipo esté volcado en ayudar en ese punto y que todo el equipo esté unido para poder mejorar. Eso es importantísimo. Sí, hay que fijar una estrategia, como dice Javi, fijar unos objetivos, que todo el mundo sea consciente de ellos, que los reviséis al menos mensualmente con el equipo, que nosotros somos partidarios de la transparencia con el equipo, incluso en los números, de oye, mira, tenemos que mejorar estos ratios, la facturación, crecerla de aquí a aquí, tenemos que bajar los gastos de aquí a aquí, para, bueno, pues entre todos poder a lo mejor ganar más dinero, pero para invertirlo a lo mejor en formación del equipo, en más equipamiento, ¿no? En lo que sea, ¿no? O sea que si va mejor la clínica va a ser mejor para todo el equipo. Pero sobre todo eso, ¿no? El fijar objetivos para poder alcanzarlos, porque bueno, si no, no sabemos dónde vamos, no vamos a llegar, ¿no? Bueno, aquí es lo que os he comentado antes, ¿no? Que es una slide que tenemos de otras presentaciones, que es que más que a la hora de vender, lo importante, en el caso de los que sí que queráis vender, pues que lo más importante es elegir el buen grupo, ¿vale? Con una visión a largo plazo, qué va a ser con vuestro equipo, cómo me van a apoyar de verdad en la gestión en la clínica, qué libertad me van a dar a nivel clínico, sí o no, planes de salud, sí o no, que sepáis todo eso bien antes de eso, pero bueno, la pasamos porque es un poco de lo mismo, ¿no? Y también un poco, volviendo a eso, si quiero unirme a un grupo o no, pensar si de verdad me apetece vender, ¿no? Habiendo visto estos pros y contras de la consolidación, ¿de verdad me apetece vender? ¿Crees que tú solo has llevado al máximo nivel que puedes la clínica? Es decir, ¿puedes crecerla más tú solo? Si puedes, hazlo solo y luego lo venderás por más valor si lo quieres vender luego. Estás agotado de la gestión, que muchos estáis agotados de la gestión. No es la única solución, como decía Javi. Muchos estáis vendiendo por quitaros la gestión de encima. También existe el que os gestione el negocio una empresa externa. No es fácil encontrar la adecuada, pero bueno. Luego, pues también lo que decía Javi, también está dispuesta a ser empleado y dejar de ser jefe, ¿no? Bueno. Y bueno, y luego también, por favor, pensar muchísimo en los equipos. ¿Creéis que el equipo va a estar mejor con vosotros o en el grupo, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco las cosas. Sí, de ver que si no tiene... Debes de pensar antes de consolidarte. Que no es una decisión, que no sea una decisión absolutamente cuantitativa, sino cualitativa. Que nos hagamos todas estas preguntas que ha dicho Elisa. Incluso yo añadiría alguna más, por ejemplo, ¿qué piensa mi familia? Bueno, ¿qué voy a hacer yo ahora en mi casa? Que ya no voy a trabajar 80 horas, solo puedo trabajar 40. Yo conozco un caso de una persona que no ha vendido la clínica porque su familia se ha negado a tenerle todo el día allí. Y es así. Y bueno, pues esto hay que pensarlo también. Esto es una decisión para toda la vida, para una vida que habéis trabajado un montón de tiempo y que ahora pues se sobreentiende que... Toda la vida no, pero es importante para los próximos 5 años, pues seguro, por lo cual... Así que hay que hacer todas estas preguntas y tener respuestas adecuadas. Y luego también hemos pensado un poco en, vale, sí, todo esto es cómo nos afecta a nosotros, pero al final, por lo menos para mí en particular, mi razón de ser es crear ahora un mundo mejor para las mascotas, ¿no? Todo esto al final, que nosotros somos veterinarios y nos dedicamos a mejorar la salud de las mascotas, ¿cómo les influye a ellos, ¿no? ¿Esto está pasando para bien para ellos o para mal, ¿no? Entonces, bueno, pues también hay cosas de todos los tipos, ¿no? Está claro que va a tener mayor acceso a servicios y recursos, ¿no? Lo que decíamos, si se mete capital en el sector, siempre va a haber más tags, siempre va a haber más gente capacitada, más especialistas, y eso es bueno para las mascotas, ¿no? Y para que podamos hacer mejores diagnósticos y mejores tratamientos. Eso está clarísimo. Pero también va a haber estándares de calidad uniformes, es decir, pues casi se tratará igual a un
a todos los pacientes, ¿no? Lo que hablábamos antes, no habrá ese digamos, favoritismo que se puede tener con algunos clientes o ese tratamiento especial a algún cliente. Bueno, pues puede ser beneficioso no para la salud de mascotas, beneficioso para las mascotas que necesitan una uniformidad de tratamiento, como que tú viajes, por ejemplo, pero a lo mejor puede ser perjudicial para otras, ¿no? Las que a lo mejor, pues eso, como dice en el punto 3, pues que necesitan más opciones de personalización, ¿no? Necesitan un tratamiento más... No, y yo aquí más veo también, pues eso es lo que decíamos antes, de esta persona que no puede pagar y antes, pues en la clínica todos sabéis, y lo sabéis todos, que bueno, pues no pasa nada y esto no se cobraba. Ahora con la consolidación esto no es así. Ahora se va a cobrar todo. Para eso también se ofrecen opciones de pago, evidentemente, ya no solamente Fragmenta, sino otras más que entran en el mercado que son bastante interesantes. Pero claro, estas personas que a lo mejor tienen tan pocos recursos que ni esas opciones de pago les dan solución, pues ahí va en detrimento de la mascota, no cabe duda. Y esto pues es una cosa mala, que es una consecuencia mala para la salud de esas mascotas. Puede provocar que en determinada... La solución no la tengo, ojalá. La solución no la tengo, pero ojalá la tuviera. Sí, no, pero lo que puede provocar es que ¿no? Pues, determinada gente no pueda acceder a ir al veterinario porque no tenga los medios para ello, ¿vale? Por eso a nosotros también nos gusta mucho e impulsamos mucho el tema de los seguros, siempre de reembolso, ¿vale? Pero así por lo menos las familias pueden tener, digamos, cuantificado ese gasto mensual y digamos que no de repente te encuentras con una cirugía de 2.000 euros que es casi imposible pagar para ninguna familia. Entonces, bueno, pues ese potencial aumento de precios pues puede ser dificultoso, aunque nuestra recomendación es solventarlo con el tema de los seguros. Luego, pues lo que hablábamos antes también, la falta de atención individualizada, ¿no? Esa atención personalizada que nos gusta a todos los veterinarios dar, bueno, pues el saber el nombre de la mascota, el que te vengan los hijos ya de los expropietarios, bueno, pues eso en un mercado ya estandarizado y en el que los centros son mucho más grandes y a lo mejor hay movilidad entre centros y tal, pues tiende a desaparecer, ¿no? O aunque esté la consolidación debemos luchar para que no desaparezca porque yo creo que es algo muy positivo, ¿no? Sí, y yo pienso que esto va a desaparecer ciertamente en los grandes hospitales, los grandes centros, pero luego el centro pequeño, el centro que está alrededor y que nutre ese hospital, ahí no se perderá, porque a nivel local seguirá yendo su cliente de toda la vida y pasar lo que dice Elisa, creo yo. Espero, ¿no? Sí, es importante no perder esa parte. Y luego, bueno, pues que al final al reducirse el número de, digamos, de jugadores dentro del mundo de las mascotas, pues también habrá menos opciones, ¿no? Ahora mismo hay 6.600 clínicas y hasta hace 5 años eran de 6.600 propietarios casi, o a lo mejor había pequeños grupillos, pero bueno, ahora pues ya cada vez más pues están en manos de estos nuevos grupos que hablábamos, con lo cual se reducen las opciones. Pero bueno, de aquí a que esto tenga efecto, yo creo que todavía falta en el sector español, pero en otros países sí se ve que ya luego pues hace efecto. Y luego también nos hemos querido poner esta, que aunque bueno, espero, bueno, no creo que ninguno de los oyentes sea parte de un grupo, pero bueno, también Javi ponía estas reflexiones que a mí me han parecido muy interesantes, ¿no? Qué consecuencias tiene esto para ellos mismos, ¿no? ¿No? Claro, sí, es decir, el grupo, o sea, nos preguntamos, y a mí me han preguntado gente, pero esto es rentable para el grupo, porque al parecer la sensación que da es que el grupo solamente da y no pide. Bueno, esto efectivamente es la sensación que puede dar. Y muchos de vosotros, y gente que ha vendido y que ha confiado en nosotros y ha vendido con nosotros, esa es la pregunta, ¿pero esto realmente es rentable? Bueno, a ver, yo creo que sí es rentable y ellos, la realidad es que sí es rentable. Y es rentable desde dos puntos de vista. Primero, si tú pretendes comprar centros muy rentables, bueno, habrá algunos muy rentables y otros no tanto, pero si tú tratas de comprar centros para crecer y tener esa masa crítica y rápidamente vender, como ha pasado con algunos, evidentemente es muy rentable, ha sido muy rentable. Esos centros ahora hay que gestionarlos, llevarlos a buen puerto, hacerlos crecer. Algunos se van a quedar en el camino y otros sí se conseguirá. Pero lo que sí ciertamente es rentable, quien ha comprado con una visión de futuro, con una visión de largo plazo. Es decir, quien compra, crece y luego va a gestionar, ahí está la verdadera rentabilidad y ahí está el verdadero negocio y ahí está lo que busca el grupo realmente. Entonces, lo cual no quita para que esa adquisición esté llena de riesgo, no solamente riesgo
porque bueno, porque no sea un buen centro y te has equivocado, sino porque pueden pasar muchas cosas. Ya sabéis que todos los negocios, el valor humano es lo que hace ese negocio grande, y trabajamos con personas que además somos veterinarios y tenemos una forma de ser, yo pienso que bastante especial y bastante diferente al resto. Los negocios no valen nada sin nosotros. Y sin vosotros ese negocio no es nada, con lo cual el riesgo es altísimo. Por tanto, el grupo, una de las consecuencias es que el grupo ese capital riesgo debe de humanizarse y aprender a tratarnos muchísimo mejor. Y hacer que ese negocio crezca, pues porque el empleado, porque vosotros, los antiguos propietarios, estáis muy contentos de eso. Ellos saben que tienen que hacerlo. Y tienen que hacerlo. Y lo hacen cada vez más. Son, cada vez lo hacen pues, más. Somos familia, en Sí. el Partners o tanto en evidencia también tienen. Hacer es fundamental, una de las cosas que a nosotros nos llama más que lo económico, que también, por supuesto, pero no solamente eso, es nuestro desarrollo profesional. Entonces, hacer que si tú eres especialista en exóticos, por ejemplo, que esa sinergia se note. Es decir, que no es que yo vaya a pasar ahora consulta en los 4 clínicas que hay en el grupo en mi ciudad, sino que a mí me van a mover, pues no sé, a San Sebastián, a Madrid, a Barcelona, a Sevilla, a Málaga, a que yo enseñe a otros veterinarios de otros centros del grupo. Esto me va a hacer a mí crecer como profesional y me va a dar otra vis de mi profesión que antes no tenía. Bueno, pero eso a los que quieran. A los que quieran, obviamente, claro, a los que quieran, pero hay algunos especialistas que quieren eso. Gente muy joven, que me vienen a la memoria, pues al menos 3 o 4, que desean eso. Y bueno, pues esto es interesante. La rentabilidad ellos la buscan por 2 sitios, como repito. Uno, comprando y vendiendo rápidamente, lo han hecho algunos, y otro, comprando y gestionando. Y lo van a hacer otros. Y lo harán, ciertamente lo harán. O sea que si la pregunta la respondo, sí, sí es rentable. Muy bien. Espera. Ya está, chicos, disculpad que se ha silenciado sin darnos cuenta. ¿Desde hace cuánto? Ahora mismo, sí, ahora mismo. Pues nada, que muchísimas gracias a todos por estar aquí. Por favor, las preguntas que tengáis, ya os podéis poner los micros funcionando o si no, usar el chat si preferís. Si tenéis alguna duda, si queréis preguntarnos algo, ya que estamos en el sector de la consolidación de los centros. También damos mucho servicio a las clínicas individuales, ¿no? Que quieren mejorar su gestión para pues, mejorar su manera de competir en el nuevo ambiente competitivo, ¿no? Y no solamente es dar esa, sino primero, una cosa que llama muchísimo la atención es hacer ese diagnóstico que hablábamos al principio, de estudiar qué es lo que le puede pasar a la clínica, cómo puede mejorar y dónde puede estar el punto de inflexión, ese indicador que está fallando y que bueno, pues se puede siempre mejorar. Digamos que fallan donde se puede mejorar. También, ya que estamos, vamos a hacer publicidad de nuestro libro que sacamos el verano pasado, que se llama así, Vender o Adaptarse, ¿vale? Que os lo pueden regalar desde León Vet y desde el Virbac, ¿vale? También lo podéis pedir a ellos, ¿vale? Pues no sé si hay alguna pregunta, chicos. ¿Os podemos oír? O... Sí, vamos a estar los micrófonos. Si no tenéis ninguna pregunta, pues si queréis ahí tenéis mi teléfono en particular, el mail que recibimos todos los de la empresa, con lo cual cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que nos queráis decir, pues aquí estamos para ayudaros en lo que podamos. Y bueno, pues esperamos que os haya gustado y nada, y nos vemos en la siguiente, ¿vale? Que será a finales del mes que viene. Ya está prevista. Muchas gracias y gracias por estar todos. Sí, muchísimas gracias.